Bienvenidos a un estudio en la palabra. Estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a un estudio en la palabra. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Lauren Larson, Mike Musserall, el Dr. Dan Paul Gray y Dave Smith. Y es un placer y privilegio estar con ustedes el día de hoy para estudiar la palabra de Dios juntos. Lauren, vamos a continuar en el versículo 27. Y el que en su cuerpo es incircunciso, guardando perfectamente la ley, te juzgará a ti. Revela los resultados obvios de la vida cambiada por la fe en Cristo. Que con la letra y con la circuncisión eres rebelde a la ley. Esto habla de los judíos que fuera de Cristo trataron de guardar la letra de la ley, practicando todo tipo de ritos, pero continuaron transgresando la ley. En otras palabras, lo que ellos hacen no cambia sus vidas. Y yo creo que ese es el criterio para el verdadero cristianismo, es que lo que recibimos del Señor cambia nuestras vidas. Y te he pedido que cuentes tu historia tantas veces aquí. Cambió tu vida, ¿no? Sí, Total amén. y completamente. Y si no Totalmente. es así, no vale nada. Sí. No es bíblico, no es correcto. Porque si es real, cambiaría nuestras vidas, cambiará Lo hará. nuestras vidas, nos hará como Así Cristo. es. Tal vez tome tiempo y gracias a Dios que el Espíritu Santo es paciente, pero nos cambiará. Correcto. Mire, me encanta esa declaración. Yo la vi en línea y la he citado desde entonces. Si usted es lo que era, entonces no es nada. Así Y es. bueno, como cristiano, ¿verdad? Porque uno no puede aceptar a Cristo, experimentar la regeneración, ser bautizado en Cristo, tener al Espíritu Santo moviéndose adentro de uno y permanecer igual. Es una imposibilidad. No se puede. Sí. El Espíritu Santo va a señalar cosas que no Correcto. debería hacer o cosas que debe de empezar a es. hacer también. Él lo va a resaltar. No, él no es un socio callado y él entra inmediatamente. Así que la velocidad en la que cambiamos, bueno, difiere de persona a persona. Él trabaja 24 horas al día. Él no duerme, no cambia. Y para que nosotros seamos lo que Él quiere que Correcto. seamos. Y ese es el Espíritu Santo disponible en la salvación. Así es. Él entra inmediatamente y comienza a transformarnos y conformarnos a la imagen de Cristo. Sabes, estaba lloviendo el capítulo 8 de Romanos esta mañana un poco. 18 veces el apóstol Pablo mencionó al Espíritu, al Sí, Espíritu Santo. amén. 18 veces en ese capítulo. Y él no está hablando allí, como se ha dicho anteriormente, él no está hablando del bautismo con el Espíritu Para Santo. nada. Él está hablando de la obra del Espíritu Santo y santificación, que cambia nuestras vidas. Eso es, sí. Y realmente el Señor puede hacer cualquier cosa, pero hay maneras como Él obra y a veces Él tal vez sale de esa obra porque Él es Dios, Él puede hacer lo que Él quiere hacer y lo que Él hace siempre es correcto, siempre es bíblico, siempre es lo que queremos, pero el Espíritu Santo entra en nuestras vidas y corazones en el momento de Así salvación es. y, y en ese momento el Espíritu Santo empieza a remover de nosotros el Exactamente. pecado. Y tal vez tome un poco de tiempo, pero para eso Él está allí, entre muchas otras cosas. Correcto. Me encanta el pasaje en Romanos 8:13. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Permítanme contar una historia y hacer un punto. Escuché a mi madre decir que cuando ella fue salva, ella tenía el cabello corto. En aquellos días le llamaban corte de príncipe. Tenía cabello corto y era pelirroja. Pero era corto, yo vi retratos de ello. Ella dijo, después de ser salva, ella estaba en una iglesia pentecostal, no podía aguantar para que le creciera el cabello. Y recuerdo que ella decía que cuando su cabello creció, ella se sintió mucho mejor. Y miren, cuando ella nos contó esa historia, me di cuenta de que era una forma de legalismo que estaba siendo puesta sobre ella a través de la predicación y enseñanza y bajo la que estaba escuchando. Y hay mucha gente así. Ellos, bueno, su legalismo, hermano Swagger, es algo que literalmente aman. Y lo aman Sí. como su sí. devoción a Dios. Y aún así sabemos hoy que el cabello corto o largo es... Muchas veces no me refiero a pelo corto o largo, pero lo que hacemos sí produce
autojusticia. Bueno, para ella, conociéndola como yo la conocí, no era una persona autojustificada. Solo no quería la culpa Bueno, de ella. tener el cabello corto. Entonces, ¿qué pensaba ella de la gente o de las damas con ese tipo de cabello? Bueno, era una de ellas, así que pensaba que no eran santificadas. Correcto, entonces, Mi mamá de la misma manera sobre el maquillaje, ¿no? Mi madre no usaba maquillaje y tampoco joyería. No usaba. Bueno, nosotros no podíamos comprar las joyas. Pero sí. bueno, mire, es lo que pasa. Mamá sentía bien hacer estas cosas que eran muy legalistas. Yo he conocido y puedo pensar en una ahora mismo, una pareja que es de mi edad o aún un poco más joven y la esposa no usa maquillaje, ella no usa pantalones y no, bueno, no se adornan, pero bueno, ellos son las personas más amables y lindas que aman a Dios que yo he conocido. Ellos, Y yo he visto algunos que hicieron eso y eran las personas y más eso es verdad desagradables. también. Permítame añadir este pensamiento. Mi madre tenía 7 nueras. Jamás ni una vez trató de imponer eso sobre ninguna de Sí, esas nueras. amén. Muy bien, excelente. Entonces, una vez más, bueno, tenemos que saber qué es lo que nos justifica ante Dios. Y si uno tiene una convicción en el corazón que algo está bien, entonces uno debe hacerlo, pero cuando uno se lo impone a alguien más, ahora más nos vale revisar las escrituras para ver si es una imposición de religión o si es una imposición de conciencia. Realmente tenemos que tener cuidado con eso. Estamos hablando del margen de tiempo en el que Dios le dijo a usted a no ir a jugar boliche, ¿verdad? No hay nada malo con el Correcto. jugar boliche, no Pero es él ya no quería pecado. que usted lo hiciera. Por alguna razón, no sé por qué. Estás Y bueno, anunciando. de esa manera su mente nunca está en los alcantarillados. Ah, Ese es uno de nuestros profesores, damas y caballeros. una vez pastor de niños, siempre pastor de niños. Sí, Me permite sí, sí. decir que el mundo cristiano pentecostal se ha ido demasiado al Sí, extremo, al así otro es. lado. Sí, así es. Ahora ya no honramos esta ética base de modestia en la vestimenta. Correcto, pero una vez más, la Biblia dice que nos abstengamos de toda apariencia de maldad. Y una vez más, yo creo que la iglesia está grandemente perdiéndose de mucho de eso. Lo que nosotros escuchamos, lo que vemos, lo que permitimos entrar a nuestras vidas en los teléfonos y en los iPads, lo que todo eso, yo creo que los estándares han menguado mucho, pero sí siento que si la persona sabe cómo vivir para Dios propiamente, esos estándares por los que usted vive crecen aún más. Yo sé que eso es lo que ha sucedido conmigo, aún a lo largo de los años, cosas que tal vez haya permitido en mi vida anteriormente y no diríamos que son pecado, pero esas cosas que permitía antes, yo ya no hacen lo puedo más. hacer hoy. Escuché al hermano Trotter decir en una ocasión, él estaba estableciendo una iglesia en algún lugar, en alguna parte de la nación, no recuerdo exactamente, pero fue durante la Segunda Guerra Mundial esto. Y se les terminó el dinero, no tenían más dinero, y les faltaban unos $5,000, que parece que no es mucho hoy día, pero en el 1941, 2, eso era mucho dinero. Oh, sí. Entonces había que cubrir una necesidad. Sucede que el pueblo había dado todo lo posible y no tenían el dinero para terminar con aquella situación. Y él recibió una llamada. Una señora le dijo, entiendo que usted necesita $5,000 para terminar la iglesia, ¿no? La construcción. Él respondió, sí. Bueno, mañana en la mañana, si usted viene a mi casa, yo vivo en tal ciudad, usted puede tener el dinero. Y él dijo bien, y él se llevó, creo que fue Al, se llevó a su Sí, hijo amén. Al o Alfred con él. Fueron de acuerdo a las direcciones que la señora les dio. Tocó la puerta y la señora abrió la puerta y casi se les caen los dientes a ellos. Ella estaba vestida, pero realmente era desvestida. Tenía unos pantalones cortos, muy, muy cortos. Y dijo, yo le doy gracias a Dios que mi hijo estaba conmigo. Pero ella los invitó a entrar y le entregó un cheque de $5,000. Entonces, yo creo que esa mujer estaba mal en vestirse de esa manera, especialmente cuando venía un predicador a su casa. Pero
¿somos nosotros quienes podemos cuestionar la salvación de esa mujer? No, no, pero No. al mismo tiempo, el crecimiento diría que no hacemos cosas que causan que otras personas tengan problemas o no queremos ser testigos pobres. La modestia es algo muy especial, Lo es. considero, para Lo con es, Dios. pero ¿saben hace cuánto tiempo fue ella salva? Esa Creo es que una eso buena es una pregunta. gran Bueno, pregunta. no sabemos si era salva. Correcto, tal vez no lo haya Correcto, sido. eso Tal vez también no es lo verdad. habría sido, pero tal vez sí fue una nueva convertida. Tuvimos Sí. a una jovencita convertida en nuestra iglesia, en esta última iglesia, y tuve que pedirle a mi esposa que fuera a ella. Le dije, por favor, habla con ella acerca de la manera como se está vistiendo en la iglesia. Y mi esposa lo hizo y ella, muy humilde y amablemente, aceptó y corrigió lo que era el problema. Entonces, a Sí. veces la gente tiene Y que... a veces no lo aceptan. Miren, yo recuerdo una situación donde había una persona que vino a ayudarnos y llegaron para una de las noches de evento para niños en el instituto, en el segundo piso y Para los sí, niños. para los niños. Y ella traía una minifalda y ella, bueno, ella estaba jugando con el hula hula y todo eso. Y le dijimos a mi esposa que fuera a hablar con ella. Y la señora dijo, este fue su comentario, si alguien tiene pensamientos inapropiados de mí por cómo estoy vestida, ese es su pecado. No escuché. Si alguien tiene pensamientos dijo. inapropiados por cómo yo me he visto, es su pecado, es su problema. Y bueno, el pensamiento de No, ser no me modesto parece no que era eso es suyo, así correcto. que tenemos que traer un balance a todo esto y reafirmar el hecho de que Dios aún nos hace responsables por cómo nos vestimos, actuamos y cómo decimos las Claro. cosas. Bien. Así es. Bueno, tenemos que ir a la pausa. Continuamos después de la pausa. Muy bien, estamos de vuelta. Yo quiero, hablando, ¿no?, de lo que estábamos discutiendo acá, yo recuerdo que años atrás predicamos una serie de reuniones en la costa este sobre algunos de esos estados que no se adhieren al Evangelio. Y bueno, tuvimos grandes campañas y esta iglesia en particular donde estábamos en una iglesia, no en un auditorio en ese momento, un servicio, y yo prediqué sobre el Espíritu Santo e invité al pueblo a pasar, querían ser bautizados con el Espíritu Santo. Y fue, bueno, la fila cruzaba todo el frente de la iglesia, yo empecé a orar por el pueblo y habían otros orando también. Y me acerqué a una joven. Ella estaba vestida muy inmodestamente, una falda muy corta, una mini o una más mini. Y cuando yo la miré, la vi vestida así, eso me molestó. No dije nada, pero me molestó. Y yo solamente oré por ella y yo no puse ningún énfasis en esa Esfuerzo oración en él. porque pensé, ella no se merece esa oración. Escuchen lo que estoy diciendo. Ajá. Entonces, seguí orando por otra persona y de repente el Espíritu de Dios me tocó y me dijo, esa muchacha por la que tú no oraste realmente, esa es mi hija. Trátala. Ouch. Yo atiendo a lo demás. Sí, Tú trátala a amén. ella como debes tratarla. Y me detuve, en ese momento me detuve completamente. Me di vuelta y volví a donde ella estaba. Y ella todavía estaba parada en ese lugar llorando. Lloraba y lloraba. La toqué en los hombros y le dije, joven, yo quiero orar por usted otra vez. No le dije lo que el Señor me había dicho. Quiero orar por usted otra vez porque Dios quiere bautizarle con el Espíritu Santo. Y ella literalmente empezó a temblar. Oré por ella e instantáneamente fue bautizada por el Espíritu Santo. Estamos hablando de una lección. El Señor me dijo, yo atiendo las Sí. situaciones. Y realmente eso estaba mal. Lo que ella estaba haciendo era inmodesto, pero no lo sé. Yo dudo que había sido salvo por mucho tiempo. Sí. Sí. Pero Pero su corazón mire, estaba bien. Evidentemente sí. sí. O el Señor Habían- no la hubiese bautizado con el Espíritu Santo como lo hizo. Sí, Correcto. mire, yo... Eso me enseñó una gran lección. Ujú.
Uno no comprende todo al principio, especialmente si uno viene del mundo como yo. Uno simplemente no lo entiende. Hay demasiado, es demasiado. Y uno piensa, bueno, algunas cosas son obvias, ¿verdad? Es claro, por supuesto, pero yo, cuando recibí a Cristo como hombre soltero, tenía pornografía por toda la casa en diferentes formas, diferentes revistas y otras cosas. Y supongo que, bueno, tal vez fue un mes, mes y medio después de haber recibido salvación y del cambio de mi vida, y de repente pasé por un lugar, vi hacia abajo y dije, yo no puedo tener eso. ¿Por qué no me deciste de eso antes? ¿Por qué no lo reconocí al principio? Una vez más, la gente diría, bueno, usted debió haber sabido ya. Bueno, yo no, No simplemente sabías. no sabía dónde estaba yo. Pero al mismo tiempo que eso estaba pasando, usted estaba yendo a muchas campañas para buscar a Dios. Bueno, Y para para poder ese acercarse entonces a él. todavía no, solamente muy bien. éramos la Biblia y yo. Y de hecho, la primera reunión que tuve con algún tipo de religión organizada fue con el ministerio Jimmy Swagger, porque yo recuerdo que mi padre, después de como 3 o 4 semanas, yo quería algo aparte de solamente lectura. Y me acordé que mi padre nos había enviado a la iglesia y él se quedaba en casa y él veía a Oral Roberts y Rex Humbard. Y yo dije, bueno, supongo que puedo ver si hay algo en la televisión un domingo en la mañana. Y salí de mi turno nocturno como cajero y yo llegué como tal vez a las 8 de la mañana y encendí el televisor. Lo primero que vi fueron esas imágenes de las cataratas del Niágara. Sí. Y la alabanza, a veces, Amén. aleluya, salió Sí. por las bocinas y yo me convertí en seguidor. No tenía un maestro, no tenía un predicador hasta que conocí a este hombre por la televisión. Y eso fue parte de... Yo solía tomar el cassette portátil que teníamos, y tomaba ese cassette de la programación cuando lo encontré y yo lo grababa. Y como era la única enseñanza que tenía, yo tocaba y reproducía el servicio una y otra vez, literalmente hasta que casi se borraba Hay la personas que me han cinta, contado antes de lo que... mismo, al punto donde las grabaciones ya no se veían. Sí, bueno, eso solo era el Solo el cassette de audio. audio. Sí, Y yo entiendo. realmente, yo recuerdo algunas de las ilustraciones que usted daba en ese entonces en los servicios, y Janet Pascal y John Starnes cantaban y todo el equipo. Ahora yo sentía el Espíritu de Dios y yo quería eso conmigo, y me llevaba ese reproductor de cassettes y lo escuchaba una y otra vez. Y entraba la presencia de Dios una y otra vez. Así que yo no tenía ese maestro Sí. así, ni siquiera yo Porque sabía recuerdo un exactamente tiempo qué en el había que usted sucedido dio su con eso. testimonio, y eso fue más adelante que comenzó a entrar a diferentes avivamientos. Sí, claro, bueno, ¿verdad? eso fue una vez que, Sí. y una vez más yo sigo dirigiéndome a él, pero fue su culpa porque Sí, él. en la programación le decía, tienen que ir a una buena iglesia. Creo Creo que él es el padre espiritual de mucha gente. Así yo es. lo diría. Yo no dejo atrás la historia del borracho. No era un borracho nada más, era un adicto a la heroína, y obviamente yo solía venderle cocaína a él, ¿verdad? Y bueno, él me guió a la iglesia Dios. adecuada. Un Me llevó a la borracho lo iglesia llevó a la correcta. iglesia correcta. Sí, él sabía que yo había sido cambiado porque yo... Pero ¿Se ha bueno. comunicado usted con él para ver si le sirve al Señor? No sé, no, jamás lo vi. Él me llevó a la iglesia y jamás lo volví a ver otra vez. Es la última vez que yo recuerdo haberlo visto, y lo que escuché después fue que, bueno, no fue algo bueno, por lo menos en cuanto a su vida, ¿verdad? Pero bueno, y él había sido expuesto al tipo de iglesia Claro. correcto en algún punto, y él sabía dónde el poder de Dios estaba y dónde no estaba. Y bueno, entonces, Es bueno, el maravilloso. mundo reconoce esas cosas. Es increíble. Él conocía la diferencia. Sí, así es. Una vez una persona conoce el verdadero poder de Dios, ellos reconocen Sí. eso de allí en adelante. Así es. La presencia de Dios ha sido, y tal vez fue el hermano Trotter a quien escuché yo hablar de esto, que, bueno, tal vez fue él, que indicaba que la presencia de Dios tenía un olor. Ujú. Y Eso no lo había escuchado. sí, yo crecí en Montana, y allá muchas de las tiendas para turistas venden cajones de cedro y cajas de madera de cedro. Y si uno abre esas cajas, el olor y la fragancia del cedro es algo que nunca se puede Ellos se olvidar. encuentran donde reptiles, culebras no se acercan a esa caja. Correcto.
Y es algo demasiado único. Y si usted lo ha olido, usted sabe cómo huele el cedro. Y tal vez no fue el hermano Trotter, pero él mencionó la idea de la fragancia, la idea de que cuando usted llega a la gloria de Dios, cuando usted está cerca de la presencia de Dios, hay una fragancia. Y el olor es una de las herramientas más grandes para estimular la memoria. Por ejemplo, usted recuerda el olor del estofado de mamá el día de festividades, recuerda los pasteles de su madre también, y eso estimula. Y alguna persona que ha sido expuesta, como aquel hombre que me llevó a aquella iglesia en algún punto, jamás olvidó lo que esa fragancia era, y él sabía dónde existía, simplemente que no quería ceder a él. Sí, así es. Pero Sí. es realmente maravilloso cómo Dios puede Sí. usar cosas que nosotros no Y usaríamos. gracias a Dios, ¿verdad? Porque Él nos ama y Él quiere que encontremos esta senda de vida. Sí, yo de niño cuando crecía en mi iglesia, la necesitaban pintar en una ocasión, se terminó el dinero y alguien en la ciudad que apostaba profesionalmente, él fue que dio tal vez, creo que 10, 15, 20, $50 y alguien Para le preguntó al terminarlo. pastor, ¿pero usted acepta el dinero de ese hermano? Este hombre que apuesta. El pastor dijo, ese dinero ha estado demasiado tiempo en las manos del diablo, ahora tiene que estar en las manos de Dios. Sí. Bueno, quiero terminar este capítulo. Uy, eso es demasiado. Lo sé, lo sé. Sí, versículo 28. 28, así es. Porque no es judío el que lo es solamente por fuera, Completamente destruye la salvación nacional. ni la circuncisión es la que es solamente por fuera en la carne. El simple ritual no es del todo una circuncisión verdadera y espiritualmente no producirá nada. Sino que es judío el que lo es en el interior. Es solo la obra llevada a cabo por Cristo lo que constituye la salvación. Y la circuncisión es la del corazón en espíritu. Se refiere al corazón del individuo siendo cambiado que se hace en el espíritu y habla de haber nacido de nuevo. No en letra. Se refiere a las reglas y regulaciones de la ley de Moisés o aún tales en la iglesia. La alabanza del cual no es de los hombres, sino de El Dios. guardar ritos religiosos recibe el halago de los hombres y no de Dios. El hombre solo puede adorar a Dios verdaderamente cuando acepta a Cristo, lo que significa confiar en Cristo y no los ritos de los hombres. Esto nos dice, y saben ustedes las palabras que Pablo usa, que los judíos son un pueblo muy especial. Cuando yo estoy leyendo la palabra de Dios en el Antiguo Testamento especialmente, y veo donde dice que el Señor los va a traer de vuelta, siempre lo leo con gozo, Sí. porque Él los va a traer de vuelta y van a aceptar a Cristo como su Señor y Ajá. Salvador. Y eso va a Sí, suceder. lo es, pero Sucederá en la conclusión de la gran tribulación, en medio de la batalla de Armagedón. Eso va a suceder. Pero hay un punto que se hace aquí que es muy importante. La entrada a la comunidad del antiguo pacto era la circuncisión, el rito físico de la circuncisión. Así es. Pero la entrada a la comunidad del nuevo pacto es una circuncisión hecha sin manos. El corazón. Es la regeneración del Espíritu Santo que fue hecha disponible por causa de lo que Cristo hizo por nosotros en el Calvario. El término nacido de nuevo solo se utiliza en el nuevo pacto, solo se utiliza, y bueno, yo no sé, hemos hablado brevemente de esto Sí, antes, amén. ¿verdad? No creo que Nicodemo tenía idea de lo que significaba, pero aún así habían escrituras que nos dirigían a el tiempo del Mesías y la aceptación de los judíos que proveía esto, pero ahora ya Una vez más se nos terminó el tiempo. Gracias por haber estado con nosotros. Cuéntele a otros sobre un estudio en la palabra, realmente toda la cadena. Les amamos, Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos en un estudio en la palabra.